Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta jornada, a este encuentro de la semana de los festejos kraussianos, ¿sí? 10 de julio, fecha de nacimiento del ingeniero Otto Krause, ¿sí? Y estamos entonces en esta tarde-noche de hoy, acá todos juntos y juntas para poder trabajar, ¿sí? Construir memoria, ¿sí? Y cuando digo memoria, ¿de qué estoy hablando, no? ¿Qué pregunta que parece sencilla de responder, pero no lo es, ¿no? Porque ¿qué es la memoria? Y para responder esta pregunta me gusta tomar siempre las palabras de Elizabeth Helling, ¿sí? Una socióloga o una investigadora de las ciencias sociales, ¿no? La memoria, dice Elizabeth, hace referencia a todas esas capacidades que tenemos los sujetos de poder recuperar situaciones del pasado y traerlas al presente, ¿no? Y no solo recordamos como sujetos individuales, también recordamos como sujetos colectivos, es decir, como sociedades. Y eso es la memoria colectiva, ¿no? La memoria colectiva que hace referencia a todos esos recuerdos y memorias que un pueblo atesora y destaca. ¿Y qué es lo que le da continuidad y permanencia a ese pueblo, no? Cito algunas palabritas de Elizabeth Helling. El núcleo de cualquier identidad individual o grupal está ligado a un sentido de permanencia, de ser uno mismo, de lo que es la mismicidad a lo largo del tiempo y del espacio. La construcción de la memoria del pasado se volvió un campo de investigación de las ciencias sociales. Y se volvió un campo de la investigación de las ciencias sociales porque hace referencia a la memoria de las violencias políticas y de la represión, a las memorias de los derechos humanos y la memoria de la violencia política que hizo al terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Por eso estamos todos y todas acá, para construir memoria, porque hoy el Otto Krause hace memoria. Me gustaría, sí, después de esta cortita introducción, darle la palabra a Cristina Rubio, ¿sí? Cristina Rubio, que es docente de la escuela y que también es referente de UT Técnica y que fue una de las miembros fundadoras de este proyecto Memoria Otto Krause. ¿Sí? Cristina, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por volvernos a invitar a participar por Zoom, porque el año pasado se dio de esta misma manera, en el Día Kraussiano. Para nosotros es un honor y una alegría. Una alegría tener a las nuevas generaciones incluidas en este proyecto y muchos que fueron alumnos de Luis y míos en la escuela. La verdad, a mí me estalla el corazón de verlos. Bueno, también sobre memoria, este proyecto se inicia cuando yo estaba cursando una carrera que es Pedagogía Social con orientación en Derechos Humanos, porque a los 19 años empezamos a trabajar con Luis en la escuela y nos decían, acá no pasó nada. Entonces tenía que hacer un proyecto de investigación y qué mejor momento que aprovechar para investigar sobre nuestro querido Otto Krause. Ahí surge que empezamos a reencontrarnos y a encontrarnos con compañeros que actualmente conforman el proyecto Memoria y donde descubrimos que teníamos 12 compañeros desaparecidos, de los que muchos se encuentran hoy aquí presentes en este Zoom. Y así se fue agrandando la lista poco a poco con cada una de las investigaciones. Pero retomo de la carrera que yo estaba estudiando, un día nos preguntaron, digan lo primero que les sale cuando nosotros les decimos memoria. Y yo dije, me moría, porque si la separamos, remite a esa instancia, ¿no? Y una compañera dice, hay mucha gente que le lleva muchos años de terapia poder hacer ese análisis. Yo, no sé, es lo que me surgió en ese momento. Y realmente la pedagogía de la memoria fue lo que quisimos instalar en la escuela a través de este proyecto. Por eso estamos contentos de que vos, Laura, lo hayas tomado, y no solo en nuestra escuela, sino en otras áreas donde te desempeñás como docente, ¿no? Y fundamental para que la memoria reciente no quede en un pasado futuro, ¿no es cierto? Sino que podamos sostenerla y vivirla. ¿Por qué digo vivirla? Porque tenemos muchos hijos que forman parte de este proyecto, algunas madres que aún no se han muerto y que han participado en todas las instancias desde el 2010 que las hemos convocado.
Y realmente eso es parte de la convivencia y haberle ganado parte de esa batalla a la muerte a través de la dictadura. La dictadura hubiera querido que nunca jamás nos encontremos con este pasado reciente, que los hijos sigan siendo no identificados y que los sobrevivientes callen. Pero llegó un día en el que pudieron hablar y ahí, por suerte, nos pudimos encontrar. Así que, bueno, no sé si querés preguntarme algo. No, vamos a dejar las intervenciones para el final, ¿sí? Si les parece, a medida que van haciendo sus participaciones y después al final de todo abrimos, ¿sí? Un espacio antes de cerrar este encuentro, ¿sí? Bueno, y ahora vos lo nombraste a Luis, ¿sí? Así que sería interesante que Luis Pajés, también docente de la escuela, ¿sí? Y también nieto, ¿sí? De Francisco Pajés, un ex personal de conducción de la escuela, si pudiera también decirnos algunas palabras, porque él también fue parte de ese equipo, sí, fundador del proyecto Memoria Otto Krause. Te busco por la pantalla, Luis, no te encuentro. Estamos por Decime, acá, dale. Laura. Ahí está, perfecto. Bueno, Luis. primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludar a todas las personas krausianas que están celebrando esta semana. Y bueno, agradecer también que se incluya el proyecto Memoria en lo que significa ser identidad del Krause, que desde mi perspectiva no es solo recordar la figura del fundador de la escuela, sino darle valor a estos 120 años de historia de todos los que han transitado por esta institución. En mi caso personal mencionaste que soy nieto, sí, también sobrino nieto de un rector de la escuela, pero nieto de alguien que pasó por pañol, por tesorería, por la puerta de la escuela, o sea, en mi familia fueron varios también primos de mi padre que han transitado, y cuando yo ingresé en el año 89 como preceptor, no se estilaba que seamos alumnos en aquella época en la escuela donde había docentes familiares. Egresé del Industrial de Temperley. Pero en el 87 y en el 89 ingresé como preceptor, con cierto interés personal por conocer la historia de las distintas generaciones krausianas que habían pasado. Y me encontré con un hueco. Los primeros 70 y parte de los 60 no había prácticamente recuerdos. En casa había muchas revistas de la Fundación Otto Kraus y otras que iban construyendo una historia hasta determinado momento. Y recién cuando nos pudimos encontrar realmente con los egresados, a partir de que llegaban, por ejemplo, a los 25 años en la escuela, y cuando me tocó como preceptor nombrar en un encuentro por los 25 años el listado de los compañeros de una división, varios me hicieron hincapié en que faltaban compañeros. Por supuesto, yo había recibido la lista de parte de las autoridades de la Secretaría, y era como estaban invisibilizados o borrados ciertos nombres, que empezó a generar mayor intención de buscar y recopilar cosas hasta que, bueno, se dio que porque hubo políticas de Estado que reivindicaban la memoria, la verdad y justicia, y ya instalados los actos escolares como el del 24 de marzo, ahí pudimos colocar una placa en el 2010 y nombrar por primera vez a los compañeros detenidos desaparecidos que sabíamos que eran de la comunidad educativa Otto Kraus, que nunca habían sido nombrados en tal sentido hasta ese momento. De ahí a esta parte fue ir creciendo y ponernos al servicio de cuidar este patrimonio, el patrimonio de la memoria, que no es solo el edificio o las baldosas que podamos colocar, sino también el recuerdo atesorado por todas las familias y por todos los compañeros, y de esa memoria como tal, como dijiste, construirla entre todos. Perdón si me extendí, te devuelvo la palabra, Laura, y agradezco nuevamente la invitación.
Muchas gracias, Luis, no, agradecidos nosotros y nosotras. Bien, me parece que llegó el momento, sí, Jazmín, de darle el pase a los y las estudiantes, sí, que estuvieron trabajando muy y mucho, sí, en la escuela, a ver qué nos quieren contar. ¿Te parece compartir entonces el video, Jaz? Dale nomás entonces. Desde el hall de entrada de la Escuela Técnica número 1 Otto Krause, transmitiendo en vivo y en directo la muestra de baldosas por la memoria, en homenaje a los detenidos desaparecidos krausianos. ¿Cuáles fueron los primeros pasos del proyecto Memoria Otto Krause? El proyecto Memoria Otto Krause surge de un grupo de compañeros y compañeras krausianos y krausianas que buscaban avanzar en la recuperación de la memoria por sus compañeros detenidos desaparecidos en el contexto de la última dictadura militar, visibilizar a los compañeros militantes detenidos desaparecidos, pero también fomentar dentro de la escuela una pedagogía de la memoria. El 24 de marzo de 2010 se realizó un acto donde se leyeron los nombres de los compañeros desaparecidos por el terrorismo de Estado. Primera vez que en la escuela se hicieron voz los nombres de los estudiantes y egresados detenidos desaparecidos. Láminas con sus fotografías, banners que se descuelgan y la bandera del año 66 del Otto Krause, que había sido enterrada. Se hicieron presentes y se sumaron al trabajo colectivo de toda la comunidad krausiana, junto a los organismos de derechos humanos. Comenzaron a planificarse la construcción de las baldosas por la memoria que se colocarían tiempo más tarde en la vereda de Paseo Colón, en homenaje a nuestras compañeras krausianas que lucharon por un país con justicia social. En palabras de Hilda Miscuchi, mamá de Daniel Miscuchi, detenido desaparecido. Eran muy jóvenes, el mundo no satisfacía sus expectativas y querían cambiarlo. No estoy por permanecer indiferente a nuestros compañeros desaparecidos, no pueden convertirlos en fantasmas, porque están todos hoy aquí en la voz de su compañero. En el mes de marzo del año 2013 y en el marco de los actos oficiales conmemorativos del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la Escuela Técnica número 1 Otto Krause se realizó un homenaje a los krausianos asesinados o desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de personas. La ceremonia de la colocación de las baldosas estuvo cargada de significantes que dejaron huellas para que las nuevas generaciones de estudiantes continuaran convocando a la memoria de nuestros detenidos desaparecidos krausianos. Y hoy estamos nuevamente rindiendo homenaje a los compañeros que dieron su vida por un mundo más justo. Como decía, mi nombre es Ariel Escala, yo formo parte de la promoción 1982 del Sexto Construcciones Segunda, o sea, estuve en la escuela desde 1976 a 1982, o sea, me comí toda la dictadura en mi escuela secundaria. En esa época, digamos, los primeros días, el contraste entre los primeros días de 1976 en la escuela a los días posteriores, a cuando se reanudaron las clases después del golpe, fue notorio, ¿no? La libertad que tenían en ese momento los chicos para ir vestidos como ellos querían, con el pelo más o menos como ellos querían, se trastocó en una obligatoriedad de usar saco, corbata, el pelo por encima, 2 centímetros por encima del cuello de la camisa, y las chicas, por supuesto, no podían ir con pantalones y tenían que utilizar colita para el pelo, ¿no? Esas cosas que hoy parece digamos, a los que no vivieron esa época les parece como una especie de cosa extraña, de locura. ¿Quién me va a obligar a mí a vestirme como yo no quiero? En esa época la dictadura tenía una especie de latiguillo, que era que tenían objetivos, pero no tenían plazos, ¿no? Entonces me parece que es importante pensar cuáles eran esos objetivos que tenían. En principio, el principal objetivo que tenían era justamente desmontar lo que se llamaba el modelo de sustitución de importaciones, el modelo industrial de sustitución de importaciones, que era el que le daba lógica a
tener una educación técnica. Digamos, si no tenemos empresas, si no tenemos fábricas, ¿para qué vamos a preparar a técnicos, ¿no? Ellos, la idea era terminar con ese modelo y avanzar con lo que se llamó el modelo de valorización financiera, que supuestamente en una imagen, digamos, de alguna forma marketinera, no modificaba la situación, pero lo modificaba fundamentalmente porque la realidad es que en ese cambio de procesos lo que hubo fue destrucción de empresas, destrucción de fábricas, o sea, disminución de la oferta de empleo. Ya después de eso, aún a los técnicos recibidos, capacitados, les resultaba muy difícil poder insertarse en el mundo laboral, ¿no? Y esto yo quiero brevemente engancharlo con una desconexión histórica que tiene que ver con la participación política de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes aprenden a participar en la escuela, o sea, armando el centro de estudiantes, participando en los reclamos de los alumnos y de los docentes respecto a las condiciones de la educación, digamos, se cortó. Nosotros en las escuelas técnicas tenemos una historia en 1972 de lo que se llamó la lucha contra la ley fantasma, que los que ingresamos apenas 3 años después, nos enteramos de esa lucha muchísimos años después, porque por supuesto el corte que implicó el golpe del 24 de marzo hizo que se generara una desconexión en el proceso histórico, una interrupción no solo en los procesos institucionales o constitucionales, sino también en el proceso histórico de la juventud en ese momento. Durante el terrorismo de Estado, la educación pública estuvo en el blanco del proyecto genocida, atacando la educación por ser una herramienta transformadora. El proyecto individualista y opresivo del terrorismo de Estado tenía claro que debía destruir las simientes en la escuela pública para construir una matriz social individualista y un proyecto político-económico neoliberal. Y para eso, el disciplinamiento social era absolutamente necesario, sobre todo en las juventudes que querían construir una patria más justa y soberana. El 24 de marzo de este año se colocaron macetas y macetones en el patio de la escuela, con plantas que identifican a cada uno de los detenidos desaparecidos krausianos para rendir homenaje a quienes habitaron las aulas de la Escuela Técnica número 1 Otto Krause, que con su compromiso social y su responsabilidad democrática dieron su vida en defensa de los derechos humanos. Plantar memoria en el patio de nuestra escuela tendrá continuidad y formará parte de la propuesta pedagógica que desde la institución se considera sustantiva para la formación ciudadana, en tanto compromiso con el entorno social y los valores democráticos. Mi nombre es Daniel Burak, entre 1970 y 1975 y pasar una tormenta de historia en la escuela, que era el centro de mi vida en ese momento, ¿verdad? Comencé con dictadura durante los años 70, 71, 72, y fue a lo que nos acostumbramos a vivir y lo que nos moldeó como adolescentes. O sea, sabíamos que el Estado estaba dominado por militares que nos reprimían y nos querían silenciosos, obedientes y funcionales. Y contra eso nos rebelamos de muchas maneras que fuimos inventando en el transcurso de los conflictos que se nos iban presentando, desde el pelo y la ropa, la música, hasta las luchas por las reivindicaciones, como la que tanto nos marcó en 1972, cuando quisieron acotar las incumbencias de los técnicos, y que fue lo que dio origen al movimiento estudiantil técnico. Y cuando pienso en lo que nos pasó, ya, de estos 26 nombres, 5 fueron amigos míos en el Otto Krause, entre los desaparecidos, más los presos y presas, más los exiliados y las exiliadas,
entre quienes me encuentro, pienso en la repetición. El otro día cuando estuve en la escuela y volví a caminar por esas baldosas, se me presentó la emoción de aquel día del comienzo del primer año y los 5 años que día a día crucé ese patio donde hoy están las plantas que pudimos plantar. Y 45 años más tarde, del día del golpe, pienso que 45 veces revivimos, recordamos este día y nunca es una repetición, porque como aquel que dice que no verás pasar el mismo río 2 veces, en estos 45 años han nacido y envejecido chicos nuevos, muerto padres y madres que no encontraron a sus hijos, han nacido generaciones de nietos y nietas que levantan estas mismas banderas y las llevan hacia el futuro. Y entonces es para mí un honor y una emoción estar viendo este nuevo ciclo de empatía de la escuela con esta memoria después de momentos muy duros en los que fue negada como si no existieran nuestros compañeros desaparecidos y compañeras del otro lado. Así que con mucha emoción les agradezco y espero que podamos transmitir esta memoria a las generaciones futuras, tanto a las que alcanzo a ver como a las que, por supuesto, no llegaré a ver. Muchas gracias. Bueno, en esta primera parte del video compartimos algunos testimonios, la colaboración y el compromiso tremendo de estas nuevas generaciones, como decían los compañeros recién, y bueno, simplemente decirles algunas palabras que tienen que ver con el contexto, con el escenario de esta dictadura, este terrorismo de Estado, ¿no? Pensar en esos años 60 y 70 que marcaron el escenario del intervencionismo norteamericano en nuestra América, ¿no? Nuestra América, como la llamaba nuestro querido José Martí. La construcción del enemigo interno y la doctrina de seguridad nacional en el marco de la Revolución Cubana y tras el asesinato del presidente Kennedy, llevó a los Estados Unidos a fortalecer las políticas más conservadoras hacia la región, fomentando gobiernos de derecha e impulsando golpes de Estado que instalaron gobiernos militares que coordinaron y se coordinaron para la lucha contra el comunismo. Ya en 1962 Estados Unidos había creado el Colegio Interamericano de Defensa, el CID, con el objetivo de formar funcionarios civiles y militares latinoamericanos que lleven adelante estas políticas. América Latina y el Caribe fueron considerados desde los mismos padres fundadores yanquis como parte indiscutible de los Estados Unidos. La necesidad de asegurar el saqueo de los bienes naturales de nuestra región para su propio beneficio fue, digamos, y sigue siendo la causa madre de las intervenciones que el país del norte desplegó y sigue desplegando sobre América Latina. La nación estadounidense, que se autoproclamó como responsable de la defensa de los valores democráticos y como custodio del planeta, siempre apuesta a desplegar el mecanismo de su sistema imperialista, esto es, la estructura nacional estatal en connivencia con las clases dominantes locales de los estados en desventaja, a las que se las llama burguesías imperiales, que son las oligarquías financieras, petroleras, industriales, socias menores de una fiesta imperialista, clases serviles que visibilizan el accionar del imperialismo a cambio de beneficios para sus negocios. Este círculo amoral es posible siempre y cuando estas burguesías autóctonas, pero nunca nacionales, garanticen la tarea de los aparatos legales y represivos del Estado para lograr el sometimiento de la fuerza del trabajo a la subexplotación capitalista, aplicando disciplinamiento que les garantice un orden social seguro. El proyecto económico-social de la dictadura, como bien lo decía Ariel, buscó una transformación profunda de la estructura política y económica social. La intervención del Estado en la economía,
la amplia sindicalización, un proyecto económico de distribución equitativa debían ser reemplazados por la presencia absoluta del mercado, la libre competencia, la eficiencia de cada uno en el libre juego de la oferta y la demanda, es decir, menos Estado y más mercado. En este escenario, el objetivo de las Fuerzas Armadas fue disciplinar social y políticamente a la sociedad en general y a la clase trabajadora en particular. La profunda transformación de la estructura económica implicó la desarticulación y liquidación de la pequeña y mediana industria a favor de los sectores exportadores agropecuarios y de las industrias nucleadas en torno a los grandes grupos económicos, especialmente en los sectores financieros especulativos. La primacía de la valorización financiera del capital sobre la valorización productiva replicó directamente en la enseñanza de la educación técnica. La embestida en la formación de los técnicos y de las técnicas fue un golpe mortal a un esquema que venía centrado en la industrialización destinada principalmente al mercado interno, hacia otro que, en un contexto de creciente endeudamiento, privilegió la valorización financiera del capital y la transferencia de los recursos hacia el exterior. El imperialismo norteamericano viene desplegando ofensivas múltiples sobre nuestra América, reforzamiento militar y amenazas permanentes con la proliferación de bases militares, conjugada con una batería mediática y cultural que buscó, y aún lo sigue haciendo, dar por normal y natural la penetración militar y el dominio ideológico sobre nuestros pueblos. Sin su estratégico papel, el imperialismo se derrumbaría como un castillo de naipes. Es claro que sin el rol decisivo y el predominio del capital financiero del país del norte, no existiría tal cual el mundo como lo conocemos, signado por un Estado-nación poderoso que dispone de un exorbitante gasto militar para imponer sus políticas, ya sea a través de los medios de comunicación y los mecanismos de dominación ideológica y cultural, o a través de la fuerza de las armas, como lo hizo en las décadas del 70 y principio de los 80, o como lo hace ahora a través de los llamados golpes blandos, que siempre fueron manejados por este gigante del norte. Me parece que era importante dar un contexto regional a lo que fueron los golpes de Estado, las dictaduras militares en nuestra región y cómo este país del norte siempre nos viene acechando y nos sigue considerando su patio interior. Bueno, me gustaría ahora despedirte, Has, si no querés pasar la parte siguiente del video y después le vamos a dar las palabras a Germán Miranda. Creo que estás por ahí, Germán, hace un ratito te vi. Perfecto, miramos la segunda parte del video, Has, y le doy la palabra a Germán. Bien, muchas gracias. ¿Cómo sostenemos hoy la lucha por la verdad, la memoria y la justicia? Hace falta fortalecer la memoria de lo vivido para no retroceder de lo que se ha logrado y avanzar en conseguir lo que aún falta. La recuperación de todos los archivos sobre la dictadura. Los archivos militares, los eclesiásticos, los documentos de inteligencia estadounidense, porque el acceso a toda esa información hará posible el conocimiento de la verdad sobre el destino de los desaparecidos y los nietos apropiados. Solo la apertura de esta información podrá hacer posible el enjuiciamiento de todos los represores y los cómplices civiles, no solo para hacer justicia, sino para estar alertas y evitar que quienes hayan tenido vínculos con la dictadura ocupen puestos en cargos públicos, en la justicia o en las fuerzas de seguridad. Resistir a los discursos que pretenden que el pasado debe ser enterrado, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Yo soy Ricardo Leyes, egresado en 1973 de Sexto Eléctrica Primera. Y bueno, el tema, me alegro muchísimo de ver a alumnos que, digamos, que el doctor Krause siga vivo, porque en algún momento yo estaba tratando de hacer cuentas, unos 30 años, por tirar un número, en el colegio fue un buen recuerdo, y los compañeros desaparecidos eran algo como difuso, algo que pasó, algo que estaba como congelado en el tiempo. Y bueno, a partir del 2010-2009 se empezó a gestar este grupo Proyecto Memoria en el Dr. Krause, y bueno, y aquí estamos, y la verdad que es un revivir, es un retomar, digamos, recuperar a nuestros compañeros desaparecidos.
En mi caso, de la misma división y muy amigos, son 3 personas, son Claudio Di Rosa, Jorge Ferrajani y Jorge Livio, los 3 Sexto Eléctrica primero del 73, que fueron desaparecidos. Y bueno, ya la historia ha cambiado totalmente lo personal, ya están con nosotros. Además, nosotros éramos un grupo muy unido que compartíamos muchísimas cosas. Lo más remoto que recuerdo en cuanto a la formación de este grupo, más que nada por el tema de la militancia política, se remonta a 1972, en el que hubo una intención de implementar una ley llamada Ley Fantasma, que tocaba muy de cerca a las incumbencias de los estudiantes técnicos. O sea, una vez recibidos, los técnicos no iban a tener la por una ley que no se llegó a implementar. Y ahora, hoy en día, parece mentira. Nosotros yo tengo vagos recuerdos, fui a una de las marchas, a Plaza de Mayo. En plena dictadura no se llenó, pero más o menos fuimos los estudiantes técnicos, con las coordinadoras de estudiantes técnicos de todo el país prácticamente, a hacer marchas de protesta a Plaza de Mayo en el 72. Y ahí es donde se fueron formando, más que nada Jorge Livio, es uno de los que era uno de los coordinadores de las escuelas técnicas de Capital. Por otro lado, nosotros, digamos, por fuera de la militancia política, que en realidad al principio nació como una cuestión más de problemas para los estudiantes técnicos y su futuro. O sea, ya no nacía si bien el trasfondo, digamos, como decía Díaz de Escala, el fondo de la cuestión se lo veía por el lado de la técnica, de la industrialización del país, que si uno hace memoria, en el 72, 73 todavía había una impronta industrial grandísima en la Argentina. Todo lo que vino después fue lamentable, ¿no? Incluso es un comentario un poquito triste para mí el hecho de visitar ahora el cruce, que ya lo siento como, bueno, ya hemos militado, digamos, la parte de memoria durante ya más de 10 años. Entonces ya estoy acostumbrado, estamos acostumbrados a entrar al Loto y ver, pero también ver las diferencias. Yo lo que lamento mucho es la cantidad de alumnos. O sea, yo a veces entro en momentos de clase a, no sé, X años y veo poquitos chicos y me da la imagen de que faltó el profesor y algunos se quedaron adentro. Y no, son muy poca cantidad. Me acuerdo que en nuestra época éramos cerca de 30 por división en todos los años. Y eso, digamos, es una consecuencia de la desindustrialización del país, digamos. Realmente es todo un tema para retomar. Por otro lado, yo soy una persona que nunca tiro nada y hay muchos que me cargan por eso. Nuestro grupo se destacó por tener mucha actividad social y pudimos conservar muchísimas fotografías de la época, incluso documentos de la época de coordinadora de estudiantes técnicos. Y todo eso lo guardé y yo de vez en cuando lo subo a las redes, en Facebook o alguna que otra página por ahí dando vuelta. Así que, nada, cierro, digamos, orgulloso de poder continuar, aunque sea vía Zoom. Como sea, esperemos que el año que viene podamos salir a las calles. La verdad que se extraña mucho, se extraña muchísimo la movilización, el contacto personal, así que bueno. Este encuentro busca poner la memoria individual en relación con la memoria colectiva, porque desde nuestra escuela consideramos que ese es un buen lugar para seguir recordando, pues la memoria puede establecer una condena social mucho más dura
que la propia legislación positiva. Por la memoria, por la verdad y la justicia, por los compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, qué momento, qué motivo. No sé si ustedes lo están viviendo como lo estoy viviendo yo acá desde mi casa, pero ver todo esto editado y ver las caritas de los y las estudiantes y verlos a las familias que están acompañando y a todos y cada uno de ustedes. Bueno, le toca ahora, voy a respirar y le toca ahora, Germán, ¿le parece? Sí, decirnos algunas palabras. Muchas gracias. Dale. Sí, justo agarrar de la etapa difícil de lo que vivimos. Bueno, yo soy Germán, jefe eléctrica primera, 1963, soy compañero de Ricardo Leyes, que hablamos recién. Y mi historia dentro del colegio es muy parecida a la de Ricardo, pasamos por lo mismo, por los mismos grupos, y Ricardo recién hablaba de Jorge Lidio, Jorge Leyes y Claudio Di Rosa, Jorge Ferragán y Claudio Di Rosa, y este grupo tenía una particularidad que eran todos alumnos muy capaces y muy solidarios. Y es una característica del colegio, la solidaridad. Y bueno, siempre me pasó, después que salí del colegio, es decir, salí y no fui muy lejos, porque el día que fui a buscar, yo egresé en el 73 y en marzo del 34 fui a buscar mi certificado analítico y tenía un problema, pues tenía 19 años y a los 20 tenía que hacer el servicio militar, entonces en ese momento, por lo menos, el proyecto de todos los alumnos del colegio era salir a trabajar y estudiar. Ninguno, era raro que alguien decía, bueno, yo voy a estudiar. Todo sea trabajo y estudio. Entonces, el proyecto de trabajo para mí no existía porque tenía que hacer el servicio militar otro año y no había que tomar. Entonces, un compañero en la puerta del colegio, yo me certificado analítico, donde está en la armería ahora, antes estaba la Dirección Nacional de Prefectura. Me dice, mira, puedes hacer el servicio militar voluntario en prefectura. Entonces, fui a prefectura y me dijeron, sí, bueno, tenés que pensar tal cosa y no sé por qué. Una cosa rara, el certificado de la vacuna antivariólica. Entonces, no lo sé. Entonces fui a la enfermería del colegio, en ese momento había un doctor siempre, y me dio la vacuna antivariólica del colegio, y después fui a la prefectura y hice el servicio militar el otro año. Así que, hasta en eso incluyó el colegio, ¿no? Y después, durante mi carrera, yo soy ingeniero, y me encontré a muchos muchachos
egresados del CRAUS en distintas especialidades, y tenían una particularidad, gente muy capaz y muy bajo perfil, muy buena gente, como nuestros compañeros. Muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias. Y bueno, le voy a dar la palabra ahora al compañero Gustavo Lores, que está conectado desde Jujuy, ¿verdad, Gustavo? Así es, Sí, Laura. lo voy a presentar porque me pasaron todo su CV, su currículum, y era enorme, pero simplemente sí quiero decir algunas cosas, ¿sí? Promoción 1963, de Sexto Eléctrica 1, estudiante destacado, fue abanderado de su promoción, sí, ingeniero metalúrgico, y hoy es el actual decano de la Facultad de Ingeniería de la provincia de Jujuy, ¿sí? Bueno, puedo estar como creo que una hora, sí, diciendo su currículum, pero me parece que es mucho más interesante escucharlo, compañero Gustavo. Bueno, gracias, Laura. Acá lo veo a Germán un poco llorando. Yo estoy contento en realidad de poder participar y efectivamente entramos en el año 67, estrenando Dictadura. Nos fuimos en diciembre del 73 con un nuevo gobierno democrático, ya estaba Perón de presidente. Así que pasamos muchas cosas, cosas que hoy las vivimos como si hubieran pasado ayer, como ir al primer bar rock en el Velódromo, que era nuestra segunda casa porque ahí hacíamos gimnasia una vez por semana. Íbamos al Velódromo haciendo dedo en Paseo Colón, desde la escuela hasta el Velódromo. Siempre había alguno que nos llevaba de manera increíble, a los que nos quedábamos a comer en la escuela, ¿no? Muchos veníamos, yo venía de Avellaneda, bueno, y otros chicos de otros lugares también medio lejos, y nos quedábamos en la escuela. Volver también de uno de los recitales, escuchando que Monzón había salido campeón del mundo y emocionarnos juntos. En esa camioneta atrás veníamos con Claudio Di Rosa y Jorge Livio. Ellos vivían en Lanús, yo en Avellaneda. Muchas veces compartíamos diferentes situaciones. Me acuerdo que en un laboratorio de estática, que no sé si sigue estando, yo desde el 98 que no voy a la escuela, que el profesor González Arias había construido, muy moderno para esa época. Ahí tenía un equipo de música y no me acuerdo muy bien si fue Jorge o Claudio que llevaron el disco Tommy de los Who, los rombitos. Germán lo llevó, bueno. Además Germán era hincha de Independiente, así que hacía casi todo bien. Pero, o sea, momentos que son incomparables. También estuvimos sentados en el patio en el 72 con la Federal adentro, cuando nos tocó tomar la escuela por 3 días, que era medio raro. Estaba Levingston y en el caso mío, por lo menos, mis viejos, yo me llevé unos sándwiches de miga y le digo, me voy a tomar la escuela, no vengo por 3 días. Era como un poco raro para esa generación, y nosotros en realidad no teníamos mucha conciencia. O sea, sí, la mayoría de la división, que nos encontramos a partir de 4º año, leíamos los diarios, La Razón o lo que había en esa época, nos informábamos, pero no teníamos demasiada conciencia en cuanto a lo que significaba una movilización, defender los derechos. Y en ese momento fue cuando, división por división, bueno, nos explicaron cómo venía la mano con la ley, que a los civiles, o en este momento mayores de obra, maestros mayores de obra, no le iban a permitir construir edificios de tantos pisos y demás. Se nombraron delegados por cada división, Jorge fue uno de ellos. O sea, los más lúcidos en ese aspecto dieron el paso adelante, y después, naturalmente, se dio la militancia en distintos espacios que justamente trataban de enfrentar lo que era muy complejo de enfrentar, porque había demasiados intereses
que acompañaban ese proceso de desnaturalización de lo que es la política y demás. El balance en esos 6 años que pasé en la escuela mañana y tarde, 4 días de la semana sin volver a mi casa hasta las 7, 8 de la tarde, volvíamos apretados en el 74 con Germán muchas veces, con el tablero, el overol y todas esas cosas. Pero yo tengo un recuerdo maravilloso. Y éramos como distintos grupos de interés, pero íbamos de campamento, compartíamos en distintos grupos, hicimos muchas actividades juntos, que nos sentimos como una familia. Y a veces nos volvemos a juntar. Yo porque vivo en Jujuy me es un poco difícil, pero uno de los compañeros, Jorge Chico, que es el que se ocupa de llamarnos y convocarnos, cada tanto nos borramos todo del WhatsApp porque se mete entre medio la grieta y nos borramos todo, pero en noviembre por lo general nos convoca de vuelta para que nos juntemos. Y eso lamentablemente es una herida que todos tenemos y que es muy difícil de cerrar. Yo creo que lo más importante en el caso particular que me dejó Loto Krause es la sensación de que todo es posible, de que los ideales que teníamos cuando teníamos 17, 18 años y un poquito antes también, se pueden conservar. No es que uno madura y se hace estúpido, sino que al revés, uno, si logra conservar esos ideales y recordar al grupo en todo momento, en su actividad cualquiera que sea, puede ponerlo de manifiesto y puede advertir a los grupos que lo rodean de cómo fue la situación, cómo esas olas de modelos nacionales y modelos antinacionales se van dando casi inexorablemente en el tiempo y lamentablemente, y no hay una masa crítica para romperla de una sola vez, digamos. Es muy complicado. Hasta que el momento se dé, digamos, todavía tenemos mucho esfuerzo. A mí me tocó la suerte, después de 20 años de trabajar en una fábrica, como Altos Hornos Habla, que después se privatizó y casi está cerrada prácticamente, mantener mi vinculación con la docencia universitaria y es un privilegio estar en contacto con chicos a partir de los 18 años y chicas todos los días de mi vida. Ahora virtualmente, pero presencialmente. Doy una materia de segundo año de la Facultad de Ingeniería, que es Análisis 2, un recuerdo al profesor Trama de paso, que es Análisis 2 y que él, bueno, nos enseñó el concepto de límite en su momento, hace 50 años puedo decir, porque fue en el segundo, tercer año, en el cuarto año, pongámosle. Y el contacto con los chicos, muchas veces me preguntan cuando yo publico las fotos que comparte Ricardo de los chicos desaparecidos, de cuando cortábamos la calle para irnos caminando por la fiesta de los estudiantes, los mismos alumnos me preguntan por qué, cómo era esa época, porque a veces no se puede ni siquiera entender, hay mucha diferencia. Y a nosotros nos tocó también, como por ahí decía Ariel, ir con el pelo por encima de la camisa, porque la primera dictadura, si bien no fue la primera, digo, la primera que vivimos nosotros, no fue genocida, pero fue complicada. Y sí, saco y corbata y tantas cuestiones. Pero nosotros tuvimos el 20 de junio del 73, cuando volvió Perón, ahí me tocó, como era el abanderado, me tocó participar en un acto, no sé en qué iglesia, que iba a la escuela, con todo el país paralizado. Son momentos que te marcan para siempre y que el colegio, la escuela Otto Krause, me deja tantos recuerdos que no son recuerdos, sino que es como si lo estamos pasando en este momento y es lo que nos da la fuerza para sostener, digamos, los ideales, la alegría de haber sido parte de ese movimiento y el respeto por los chicos que dieron un paso más allá, eran mucho más lúcidos, y a muchos les costó la vida, pero también dejaron un legado que es valorable, que es el que hoy estamos compartiendo acá
en esta sala. Así que a los chicos, que veo que hay muchos chicos que están cursando, son momentos inolvidables. Cuando tengan 66 años, se van a acordar como si hubiese sido ayer seguramente. Así que un abrazo a todos los que están en la pantalla, desde el fondo de mi corazón, encantado de poder participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, muy valioso, a Germán también, muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar estas ponencias me gustaría darles la palabra a la profesora Jazmín Sánchez, ¿sí? Egresada 2006 y profesora de nuestra escuela en la especialidad química, y a Lucía Dordoni, egresada 2007 y profesora de la especialidad mecánica, ¿sí? Miembros nobles de este proyecto Memoria Otto Krause, que están tomando ahora la posta, ¿sí, chicas? Y que me han ayudado a llevar adelante este encuentro en esta sala tan llena de emociones, ¿sí? Todos estamos tan atravesados por ella, ¿sí? ¿Querés, Cas y Lucía? Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Jazmín, un poco emocionada. No, muy breve, les quería agradecer por compartir los recuerdos. Estoy emocionada y quiero ser sincera en este momento porque compartiendo con Lucía conocemos las historias de todos los compañeros y bueno, escucharlos de ustedes es inmenso. Y escuchar a los chicos también nos llena un montón haber trabajado hasta hoy. Así que gracias. Y Lucy, si puedes seguir. Bueno. Wow. Es re difícil. Bueno, gracias a Germán por compartir, a Gustavo. Bueno, sé que también hoy estaba conectado Horacio para recordar al compañero Santa Marina. Es uno de los compañeros que fuimos recuperando en el último tiempo, porque bueno, esta historia se va construyendo, ese es el rol de la pedagogía de la memoria, año a año con las celebraciones de los 50 años de egresados, vamos reconstruyendo los pedacitos de ese rompecabezas que nos fueron robados y los recuperamos y atesoramos para, precisamente como decía Hilda Micucci, que no puedan convertirlos en fantasmas. Por eso es importante seguir difundiendo, por eso es importante mantener nuestros lazos con los compañeros, porque siempre podemos captar algún detallecito más de la historia de ellos, que también es nuestra historia. Por eso la pedagogía de la memoria tiene que ver con el presente, no tiene que ver con el pasado. Cuando nos quieren decir que hay que soltar el pasado y dejarlo ir, el error es que es nuestro presente lo que estamos construyendo, no estamos yendo para atrás sino para adelante. Así que todo el trabajo que hacemos es para seguir recuperando eso. Y bueno, en el 2019, antes de la pandemia, con Cristina habíamos participado del acto de los 50 años de egresados, y bueno, particularmente habían aparecido estas piecitas que nos faltaban, así que bueno, no sé si Horacio estás conectado como para poder recordar al compañero. Brevemente cedo un poco eso del espacio, y bueno, si querés decir algunas palabras vos y ya después cerramos. Así que bueno, gracias, pude como sacar un poco eso que no me podía dejar hablar, y muchas gracias por estar este ratito. Bueno, Horacio, tenés la palabra. Ahí no aparece mi nombre, yo soy Horacio Domenech, promoción 69, hay algunos compañeros también conectados hoy, Jorge Rosen, Hugo Sereno. Bueno, nosotros a partir de la reunión de los 50 años, bueno, nos volvimos a conectar varios y rescatamos un poco la historia de uno de nuestros compañeros desaparecidos, Jorge Horacio Santa Marina, promoción sexto del año 69, sexto Química 2. Nos conectamos un poco con la familia y con el hijo, con uno de los hijos, que es un fotógrafo y artista plástico, que no sé si hoy iba a tener chance de participar, pero bueno, yo quería comentarles, si me dan
¿puedo 5 minutos leerlo una partecita que hice sobre un poco la historia, nuestra vivencia? ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, Jorge Horacio Santamarina nació el 18 de agosto del 51, era descendiente de asturianos de profesión técnico-químico, se recibió con nosotros en el año 69, era casado, padre de dos chicos, tenía un chico de 3 años cuando él fue secuestrado en el año 74 por primera vez, aparentemente por el Servicio de Información de la Policía Bonaerense. Estos datos me los pasó Hugo Sereno y están en el portal que tiene sobre los distintos militantes sociales Roberto Baschetti, ¿no? Aparentemente fue secuestrado por el Servicio de Informaciones de la Policía Bonaerense, la famosa SIPBA, y era por entonces delegado de la zona oeste de la Juventud Peronista en el Gran Buenos Aires. Y también se desempeñaba en la Secretaría de Prensa de Montoneros. En ese momento recupera su libertad, hubo una gran campaña, recuperó su libertad, pero después fue secuestrado definitivamente en su domicilio de Castelar el 15 de diciembre de 1976 y contaba con 25 años de edad en ese momento y nunca más se tuvo noticias de él. Yo tuve la oportunidad hace poquito de contactar con el hijo, Andrés, y realmente él me contó algunas cosas que él nunca supieron bien dónde había estado secuestrado, pero sí lo que supieron era que en algún momento durante su secuestro fue llevado a la mansión Seré, aparentemente para confrontarlo con otro compañero que después sobrevivió. ¿Recuerdan el caso de la mansión Seré, que era administrado por la Fuerza Aérea? Fue famosa, incluso fue famosa por un escape que hubo de varios militantes que estaban ahí secuestrados. La única información que quedó de esa época es eso, que lo llevaron ahí y después se perdió el rastro sobre él. Así que, nada, el recuerdo que siempre tenemos de él, que era un tipo adelantado en todo, decidido, encarador, gran compañero, generoso y siempre decidido a cualquier acción. Lo de Santa, nosotros le decíamos Gallego Santa, no eran las discusiones teóricas, en las que nos trenzábamos tratando de desentrañar un mundo al que apenas entendíamos. Lo de él era la solidaridad, luchar por los que menos tienen y llevar a cabo cualquier acción que acelerara lo que muchos veíamos en esos tiempos al alcance de las manos de nuestra generación, la revolución. Sea esta peronista, marxista-leninista, trotskista, castro-guevarista o maoísta, o probablemente una combinación de todo eso. Mayo del 68, nosotros entramos en el 64 en el colegio, vivimos del 64 al 69. Hubo 2 hechos que quizás nos marcaron mucho. Primero, el golpe del 66, porque una cosa fue entre el 64 y el 66, y otra cosa muy distinta fue a partir del golpe de Onganía. En esa época teníamos unos 15 años, todavía éramos por ahí muy, muy pichis, pero a partir del golpe del 66 se dieron una serie de hechos que empezaron a meter la actividad política dentro del colegio. Y sobre todo mayo del 68 y el Cordobazo del 69 fueron hechos muy, muy importantes que marcaron el comienzo de la militancia de mucha gente en esos años, 67, 68, 69, que fue el año que nos graduamos. Y muchos se dispersaron después en distintos grupos y siguieron sus militancias en las universidades. Con el Gallego Santamarina perdimos contacto, sobre todo porque la mayoría de los militantes vivían en forma clandestina y no tenían ningún tipo de contacto. Nos encontramos algunas veces nos enteramos que había nacido uno de los hijos en una clínica que uno de nosotros, nuestros compañeros, Carlos Colonder, era bioquímico ahí, y pudimos verlo cuando nació su hijo, pero después también él estaba en la clandestinidad y ya hasta el 76 no lo volvimos a ver. Así que bueno, este es el pequeño recuerdo. Después yo voy a mandar un escrito que preparé, se lo voy a mandar a Cristina, para incorporar datos que vamos tomando de distintos lugares para recuperar la memoria y mantener viva la memoria de nuestros compañeros. Muchas gracias por el momento de recordarlo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, compañero. Bueno, hace un ratito ya nos está acompañando nuestra rectora, la licenciada Adriana Martínez, que claramente acompaña la construcción de esta pedagogía de la memoria y nos acompaña en este espacio, ¿no?, de encuentro y de recuerdos y de construcción de memoria colectiva. Sin darnos cuenta, ya vamos más de 1 hora de encuentro y como para ir cerrando me gustaría
comentarles que tenemos 5 baldosas expuestas en el hall de la escuela, que ustedes las pudieron ver en el video, ¿sí? Que los chicos y las chicas estuvieron limpiando y preparando para poderlas colocar en la vereda junto con las otras baldosas, ¿sí? Que esperemos que se pueda hacer en septiembre, vamos a esperar que venga el calorcito y que quizás sí, las vacunaciones nos permitan reunirnos con distanciamiento y barbijo, pero sí hacer la ceremonia de colocación de las baldosas como se llevó adelante en aquella primera vez, y todavía nos quedan 2 baldosas más, ¿sí? Por realizar, así que ahí estaremos trabajando con la especialidad construcciones, también en la segunda parte del año, para poder llevar adelante, ¿sí? Todas estas actividades. Bueno, y agradecerles enormemente, abrazarlos con el corazón, ¿sí? Agradecerles la participación de cada uno y una de ustedes, por este compromiso, por sostener la memoria, ¿sí? De los compañeros krausianos, detenidos desaparecidos, tanto agradecimiento por su empatía y la solidaridad con el entorno social, y especialmente un enorme agradecimiento, ¿sí? a los estudiantes, a estos chicos, chicas, chiques de primer año, de segundo, de cuarto, ¿sí? Que estuvieron trabajando, que vinieron a la escuela cuando no te les tocaba, muchos de ellos fueron acompañados, ¿sí? por un adulto, compartir momentos de risas, pero también momentos de mucha seriedad de trabajo cuando construimos este guión y hubo que leer la letra, y hubo que comprenderla, y hubo que traerse ropa especial para filmar. Digo, me parece que eso también construye la pedagogía de la memoria, ¿no? Y si me dan esta licencia, me gustaría nombrarlos, ¿sí? Son Adrián Lloret, de cuarto mecánica 1, Oriana Mota, de primero sexta, Lourdes López, de segundo octava, Camila Nolasco, de primero onceava, Martín Udjaja, de segundo doceava, y Agustín Yaya, lo dejé para el final, de segundo primera, porque además hoy es el cumpleaños y está aquí con nosotros festejando su cumpleaños número 15, ¿sí? Así que bueno, un abrazo enorme para cada una de ustedes, y gracias por estar acá, y esto es el inicio, ¿sí? El 24 de marzo plantamos memoria y dimos inicio a la revalorización de la construcción de la memoria en el Otto Krause. Así que de estos encuentros vamos a tener muchos más, y espero contar con la presencia de cada una de ustedes. Gracias totales. Gracias. Lau, hoy también es el cumpleaños del nieto número 116, que es el krausiano. Ahí lo leí cuando lo pusiste en el chat. Excelente. No sé si Jorge alguien quiere... Castro Rubel. Muchísimas gracias por ese recuerdo. No sé si alguien quiere decir algo para despedirse, si no ya nos vamos despidiendo. Gracias a todos y todas, y bueno, abrazos con el corazón. Adriana, estás muteada. Ay, a ver, Adriana. Muchas gracias por este encuentro. Disculpen que ingresé más tarde porque recién llego de trabajar, pero bueno, una alegría realmente que puedan reunirse y que pueda existir este espacio, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Adriana, gracias por acompañarnos. Bueno. Importantísima tu acompañamiento. Gracias, Gustavo Lores, por estar desde Jujuy. Muchas gracias a Daniel, ¿sí? A Ariel, a Germán, a Cristina. Bueno. Saludos a todos. Romero, que también nos acompaña, con quien en algún momento hemos intentado esto en los 90 y fue muy difícil. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todas. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Agustín! ¡Feliz cumpleaños, Agustín! Gracias. Buenas noches. Feliz